Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Y es un placer tenerlo con nosotros porque es una secretaría que hoy es crucial para la continuidad de las políticas en el exterior, para que a través de la diplomacia, a través del diálogo, claramente podamos construir un punto de encuentro para intentar por lo menos recuperar su soberanía. Guillermo Carbón, Aldo Gamba te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Aldo, ¿cómo están? Un gusto. El gusto es mío, Guillermo. Bueno, a más de 40 años del conflicto entre Inglaterra y Argentina por la disputa de la soberanía en las Islas Malvinas, la primera pregunta que te hago como embajador y como a cargo de esta secretaría, ¿es Malvina, sigue continuando, Malvina es una política de Estado? Sin lugar a dudas que sí, es una respuesta que hay que dar afirmativamente. La cuestión Malvinas está en la Constitución Nacional desde el año 1994, cuando se realizó la Convención Constituyente que reformó la Constitución. Y eso es así, se plasmó en la Constitución un artículo referido a Malvinas, porque hay una larga trayectoria de Argentina, desde 1833, cuando se produjo la invasión británica a Malvinas, hay una continua posición de reivindicación de soberanía y de reclamo al Reino Unido por la soberanía de Malvinas. Esa continuidad histórica luego se ve materializada en 1994 en la Constitución Nacional. De allí, en la disposición transitoria primera de la Constitución, ha quedado plasmado la ratificación de la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y se ha planteado como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio de soberanía sobre esos territorios. La soberanía, por lo tanto, Argentina la reafirma diciendo que Argentina es soberana sobre esos territorios. Lo que tiene que recuperar no es la soberanía, sino el ejercicio de la soberanía. Es decir, que de manera práctica y concreta podamos ejercer la administración y sean las instituciones argentinas las que rijan en esa parte de nuestro territorio nacional que está bajo usurpación. La Constitución también aclara que esa recuperación del ejercicio de soberanía tiene que ser, como bien señalabas, por la vía del derecho internacional. Esto implica una búsqueda de una solución negociada con el Reino Unido para que se pueda recuperar el ejercicio de soberanía por la vía diplomática. Guillermo, ¿qué edad tenés? 54. 54 años. En 1982 comenzaba este conflicto militar. ¿Tenés algún recuerdo? Seguramente que sí. ¿Cómo lo vivías en ese entonces y cómo lo vivís hoy estando a cargo de una secretaría que tiene que ver justamente con llevar adelante todas las políticas bilaterales para ejecutar esto que mencionabas recién, ¿no? Una administración, claro, que sea argentina, sin un conflicto bélico y un deseo bastante complicado. Bueno, yo tengo una recuerdo vívido de esa situación. Tenía 14 años en ese momento y por lo tanto ya una conciencia social desarrollada, quizás no una conciencia política, pero sí una conciencia social. En primer lugar, me impactó muchísimo un hecho que ocurrió días antes de la noticia de que el gobierno de la dictadura cívico-militar había recuperado el control de las islas, que es el recuerdo de los acontecimientos del 30 de marzo del 82. Esa fue la movilización que se conoció como Paz, Pan y Trabajo, que llevó adelante la CGT. Me impactó mucho ese hecho porque en mi provincia, en Mendoza,
una gran movilización. Allí falleció un dirigente sindical bajo el fuego de las fuerzas militares que reprimieron a quienes iban a la manifestación. Ese hecho me impactó mucho, y me impactó a los pocos días conocer esta situación de la recuperación de las islas y una expresión popular nuevamente vinculada con la algarabía que produjo ese hecho. En los dos casos estuvo el pueblo argentino, ¿no? Por eso no puedo desvincular a Malvinas en ese recuerdo del año 82 con el pueblo y con la lucha por la democracia, ¿no? Al año siguiente se produce el proceso de recuperación de la democracia. Así que mi asociación natural es Malvinas, no solamente, no tanto con una guerra, que ha sido un hecho trágico, sino Malvinas con el protagonismo del pueblo argentino y la recuperación de la democracia. Sí te digo también que desde muy temprana edad tomé conciencia de algo que creo que como pueblo lentamente lo vamos pudiendo procesar, que es que los hombres y mujeres que participaron en ese conflicto bélico, los caídos, los hombres que cayeron en la guerra del Atlántico Sur, y los veteranos y veteranas de guerra, ellos no decidieron hacer la guerra, ni tomaron decisiones políticas o militares. Fue un gobierno de facto el que lo hizo, con lo cual es muy importante que tengamos en cuenta que a esos hombres que pusieron en juego su vida o que la dieron, a esas mujeres también que pusieron en juego su vida y que hoy son reconocidas como veteranas, hay que homenajearlos, hay que reconocerlos, nada tienen que ver con quienes tomaron las decisiones políticas y militares en ese momento. Bueno, Martín Balsa, el general Martín Balsa, hace apenas unos 4 o 5 días mencionaba que en aquel momento la decisión de Galtieri había sido un desastre estratégico y un desastre en cuanto a la gobernabilidad de la Argentina. Tu mirada, por lo que veo, es parecida. Sí, totalmente, y en eso, así como uno reconoce a un oficial destacado, además de actuación destacada, como hay otros oficiales y suboficiales, es decir, militares profesionales, soldados profesionales, a los que hay que reconocerle su actuación. También un especial reconocimiento a aquellos que, siendo civiles, cumplían con un servicio militar obligatorio, ¿no? La mayoría, el grueso de quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur fueron jóvenes conscriptos que ni siquiera habían elegido la carrera de las armas, ¿no? Tal cual. A ellos también un fuerte reconocimiento, porque, a ver, lo digo a lo mejor en lenguaje popular, se la bancaron y la sufrieron, muchos de ellos perdiendo su vida, sin haber elegido la carrera militar, ¿no? Sin haber tenido la posibilidad de tomar la decisión que tomó un suboficial, quien era suboficial en ese momento o quien era oficial en ese momento. Y con un valor patriótico, ¿no? Sin duda. Defendiendo su vida. O defendiendo su vida, porque como decís vos, tampoco le queda otras. ¿Cómo te sentís hoy desde tu lugar? Yo lo pensaba hoy a la tarde cuando hacíamos producción y antes de hablar contigo. Aquellos hombres que vos mencionás, por elección o no, estuvieron en frente de batalla y entregaron su vida, algunos volvieron. Pero hoy te toca a vos, desde otro lugar, de otra manera, y esto que vos vivías y mencionabas a los 14 años, hoy a los 54 años, te toca a vos, ¿no? Llevar adelante las definiciones de políticas en conjunto, por supuesto, con el gobierno, pero dar otro tipo de batalla. ¿Cómo vivís eso? Mira, yo lo asumo primero con enorme responsabilidad. Estoy vinculado con los temas de nuestra Secretaría desde hace años, profesionalmente, como un abogado que se especializó en temas de derecho internacional y como también legislador que he sido. Son muchos años de preparación para cumplir esta función, no solamente para abordar los temas de Malvinas, sino también los temas vinculados con Antártida y Atlántico Sur.
realmente, aparte del sentido de responsabilidad, esto te compromete fuertemente con un equipo diplomático de primer orden, con un reducido pero muy comprometido equipo de especialistas y académicos también. Lo llevamos a esto también con pasión. Nos toca gestionar temáticas que tienen que ver con una causa nacional. Malvinas no solamente es una política de Estado y una prioridad política exterior, además es una causa nacional que encarna al pueblo argentino muy fuertemente, con lo cual uno busca ponerle mucho compromiso y mucha pasión al trabajo que desplegamos. El trabajo nuestro está principalmente orientado a la política exterior. Esto significa acciones que tienden a que el gobierno británico cese en su negativa a sentarse en la mesa de negociaciones, creación de condiciones internacionales también en los foros internacionales, especialmente en Naciones Unidas, para que haya presión internacional sobre el Reino Unido, y también acciones de visibilización de la cuestión Malvinas en nuestro país y en otros países del mundo. Es muy importante que, tratándose de una causa nacional, que nosotros informemos, capacitemos, le brindemos elementos también a la sociedad argentina y a otros pueblos respecto de cuáles son las razones por las cuales sostenemos con persistencia este reclamo de soberanía. Y es un trabajo realmente que nos, como te decía, nos compromete desde la pasión también en relación con lo que hacemos, y poniéndole a esa pasión un alto grado de racionalidad, porque la política exterior requiere eso, racionalidad, utilizar los mecanismos diplomáticos, requiere un trabajo coordinado entre funcionarios políticos, funcionarios diplomáticos y especialistas en temas geopolíticos. Entonces, esa es la tarea que llevamos adelante nosotros. Guillermo, te hago la última pregunta y te vuelvo a agradecer. Estamos hablando con Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, con rango de embajador. Mencionaste, vos sos un hombre del derecho, mencionaste la vía diplomática y lo que tiene que ver el derecho internacional. En 2 minutos, ¿qué es lo que marca el derecho internacional en este conflicto, que aparte, digamos, la Argentina e Inglaterra también están sujetas a un compromiso de Naciones Unidas, ¿no?, de tratar este conflicto a través del diálogo, de la diplomacia? Sí. ¿Por dónde vamos a través del derecho internacional? El derecho internacional establece la obligación de las partes de negociar. La Argentina ha mostrado predisposición a la negociación. El Reino Unido, desde el año fines de 1981 hasta el momento, es decir, hace más de 40 años, ha tenido una actitud de reticencia a la negociación. Frente a la reticencia británica, insistencia argentina. Esa es la posición que sostenemos. Mientras el Reino Unido se niegue a cumplir lo que el derecho internacional manda, que es que se tienen que sentar en la mesa para que resolvamos esta disputa de soberanía, nosotros vamos a seguir exigiendo que el Reino Unido cumpla con lo que dice el derecho internacional, es decir, las resoluciones de Naciones Unidas desde la 2065 para acá, y además vamos a sostener la denuncia internacional de que el Reino Unido está incumpliendo con el derecho internacional. Así que eso, dicho en pocas palabras. Te deseo infinitamente éxitos en esta gestión. La verdad es que me quedaba pensando recién en esto que te comentaba, ¿no? Como uno lo puede ver a los 14 años de una manera y 40 años más tarde estás en una posición de llevar adelante políticas exteriores para tratar de una manera más inteligente, ¿no? Totalmente distinta. Llegar a un punto de encuentro para ver qué solución pacífica se puede encontrar a este conflicto sobre la soberanía. Guillermo, te agradezco muchísimo estos minutos al aire con nosotros. Muchísimas gracias a vos y a la radio por esta posibilidad de tomar contacto, y quedamos a disposición para futuras ocasiones. Muchísimas gracias.